de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Entonces, creo que en este momento ya se puede ver lo que transmito en mi pantalla con díganme si sí o si no. Sí, doctor. Ok, va. Entonces, la vez pasada les compartí... Ay, ¿dónde quedó el archivo? Creo que aquí está. Aquí está nuestro archivo. Este archivo que les compartí la vez pasada sobre cuáles son los principales grupos de fármacos que utilizamos en la hipertensión arterial y por qué es necesario, la vez pasada habíamos comentado por qué es súper necesario que conozcamos el tratamiento de la antihipertensión. Dijimos que los hipertensos son pacientes que abundan, que aunque no queramos, pues los vamos a ver, porque representan una gran parte de la población, es una de las principales causas de muerte, es una de las principales causas que duplican el riesgo de enfermedad vascular y es una de las principales causas incapacitantes para los pacientes y para sus familiares. Luego habíamos mencionado, de forma general, de acuerdo a la ley de OMS, ¿qué es lo que mantiene la presión arterial? Lo habíamos comentado que habían dos cosas importantes, una de ellas era el gasto cardíaco y otra las resistencias periféricas. Cuando el gasto cardíaco se incrementara o las resistencias periféricas o ambos, estos iban a resultar en un aumento de la presión arterial y viceversa, que es donde nosotros procedemos. Si yo disminuyo el gasto cardíaco, disminuyo en cierta forma la presión arterial. Y si yo disminuyo las resistencias periféricas, pues también disminuyo la presión arterial. Y si disminuyo los dos, pues se disminuye la presión arterial. Mencionamos a manera de mnemotecnia que los principales fármacos o las familias de fármacos que utilizamos para el tratamiento de la hipertensión los vamos a mencionar así, A, B, C, D, E, donde la letra A, que aquí está en color gris, representa a los antagonistas del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. En un momento vamos a hablar qué es eso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es donde nos habíamos quedado. Los B representan a los beta bloqueadores. Allí estamos bloqueando los receptores beta, que son estimulados por el sistema simpático, y de esa manera pues le decíamos al corazón como ya no latas tan rápido y no latas tan fuerte, ¿no? Nos podrían servir. Luego tenemos a los calcio antagonistas, que estarían representando la letra C. El calcio mencionamos que es importantísimo para que se pueda dar la contracción de los vasos sanguíneos. Entonces, si yo bloqueo los canales de calcio en los vasos sanguíneos, voy a evitar que haya vasoconstricción. Finalmente pusimos a los diuréticos, que dijimos que los diuréticos nos iban a funcionar. Generalmente los utilizamos de manera de urgencia, porque es lo que hay más a la mano. Y nos servían disminuyendo el volumen de agua, y a su vez al disminuir el volumen de agua, disminuía la cantidad de volemia, y de esa manera le daba un bajón rápido a la presión arterial, pero que esto generalmente se hacía en urgencias. Y teníamos otros que están representados por la E, y de estos otros hay unas familias raras, unas que actúan a nivel central y otros que actúan como vasodilatadores, ¿no? Ya después nosotros mencionamos de nuestros fármacos las subfamilias. Empezamos con los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De acá comentamos que existen dos subfamilias, una que son los ECAs, se abrevian así con la letra E y la C y la A, y esto representa que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Dentro de sus principales representantes tenemos a todos los priles, todos acaban en pril. Entonces ahí tenemos al enalapril y al captopril. Y la segunda subfamilia tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que generalmente se llaman ARA2, así como nombre de casas geo, pero aquí es antagonista del receptor de angiotensina 2. Y allí dijimos que los principales representantes acababan en sartán. Y allí teníamos, por ejemplo, los sartán, telmisartán, todos los sartanes que se puedan encontrar.
Luego pasamos a la siguiente familia, que era la de los diuréticos. En los diuréticos mencionamos 3 tipos. Voy a hacer aquí un paréntesis. En los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona hay uno más, pero este casi no se menciona porque ahorita les voy a mencionar cómo están los estudios. Ese bloquea la producción de la enzima renina y realmente no hay basados en evidencia. Hay estudios de medicina basada en evidencia, no es muy bueno los efectos que se han tenido con ese medicamento, por eso es que no los menciono, ¿no? Pero ahorita les cuento esa historia. Luego tenemos a los diuréticos. De los diuréticos tenemos de 3 tipos, los tiacídicos, los de asa y los ahorradores de potasio. Estos reciben su nombre dependiendo del mecanismo de acción o de dónde tengan acción estos medicamentos. Bueno. En el caso de los más representantes de los tiacídicos, tenemos a la hidroclorotiazida, a los de asa tenemos a la furosemida y a los ahorradores de potasio tenemos a la espironolactona. De estos, el que más utilizamos en una hipertensión aguda de tipo emergencia, recordemos que es porque tiene daño a órgano blanco, es la furosemida, ¿no? Y esto me lleva a algo que mencionamos acá en la clasificación de la presión arterial elevada. La hipertensión arterial se puede manifestar de 2 maneras, de forma aguda o de forma crónica, y en ambos casos puede estar acompañada de manifestaciones clínicas o sin manifestaciones clínicas. ¿Qué manifestaciones clínicas van a haber? Bueno, las manifestaciones clínicas dependen del daño que tengamos a órgano blanco. Si, por ejemplo, yo tengo daño a órgano blanco y el órgano blanco es el encéfalo, pues lo más probable es que vaya a tener manifestaciones como, por ejemplo, cefalea, alteraciones del estado de conciencia, que mi paciente en vez de estar alerta, pase a estar en estupor, somnoliento o hasta incluso en coma. Alteraciones en el contenido de la conciencia, que esté desorientado en tiempo, espacio, auto o a lo psíquicamente, o que presente movimientos anormales, que en este caso pues los clasificaríamos como de tipo convulsiones. Problemas vasculares, dijimos que desde que los vasos empiecen a hacerse más rígidos hasta que se puedan romper, de tanta rigidez que tienen. En el caso del corazón, bueno, nos estaría representando alteraciones anatómicas en el corazón. Generalmente los ventrículos son los que se hipertrofian. En el caso de la hipertensión arterial, el ventrículo izquierdo. Y eso nos suele favorecer sitios de lesión en los cuales hay una disminución en la irrigación, que se manifiestan como una angina inestable, ¿no? Entonces aquí el corazón duele porque no está llegando los nutrientes necesarios a esas células cardíacas para que se pueda contraer. En el caso del riñón, que hayan algunos elementos en la orina que normalmente no deberían de estar presentes, como pues sería la manifestación de proteínas o la manifestación de eritrocitos. Si bien la sangre no se ve roja, cuando nosotros le pedimos un examen general de orina, nos arroja que tiene el paciente cierta hematuria, ¿no? Entonces allí tenemos una hematuria microscópica. Y finalmente, en el caso de los ojitos, tenemos a los problemas en la retina, que haya tanto edema de la papila y que eso se manifiesta en el paciente como alteraciones de la agudeza visual, que de repente el paciente decía, pues yo veía bien y ahora ya no veo bien, fui con el optometrista y aún así no se arregla, ¿no? O que nosotros le veamos el fondo de ojo con el oftalmoscopio y hallemos que en la retina pues hay alteraciones anatómicas, microvasculares, por ejemplo, la relación entre arterias y venas, que haya microhemorragias o que haya cualquier alteración vascular, ¿no? En la retina. Bueno, ahora, habíamos comentado dentro de las manifestaciones de la hipertensión arterial que en el caso de las crónicas las clasificamos en hipertensión arterial primaria e hipertensión arterial secundaria. La primaria mencionamos que se llama así porque el origen de esta hipertensión arterial es algún lugar del mecanismo homeostático de la regulación de la presión arterial que está fallando
y que de alguna forma está engañando al cuerpo y le está diciendo, oye, no tenemos buena perfusión y la presión que tienes está muy baja, necesitamos que la subas. Y entonces el centro integrador es engañado y sube la presión arterial porque según no hay una buena perfusión, y eso a la larga pues produce estos daños que mencionamos acá de daño de órgano blanco, ¿no? Y la hipertensión secundaria, que habíamos mencionado, que se llama así secundaria porque es producida por otra causa. No es un daño en el mecanismo homeostático, sino que hay otra situación que por alguna situación fisiológica está haciendo que ese paciente tenga esa presión arterial. Pero el problema aquí no es la presión arterial, sino la otra cosa que debemos de tratar. Habíamos comentado, si de repente yo tengo una hemorragia, pues se va a subir la presión arterial para tratar de nivelar esas pérdidas de sangre que estoy teniendo. O si yo tengo un proceso inflamatorio secundario, una infección que está muy fuerte, pues también se va a subir la presión arterial para compensar los nutrientes que van a necesitar los tejidos y lo mucho que va a trabajar el sistema inmunológico. Entonces, allí vemos que en la hipertensión secundaria, pues yo tengo que tratar de base la enfermedad que me está desencadenando el incremento de la presión arterial, ¿no? Entonces, por eso dijimos, aquí hay que tener cuidado, no porque un paciente presente una presión arterial elevada en una sola toma, ya salimos diciendo, está diagnosticado con hipertensión arterial. No, hay que darle un seguimiento y si nosotros vemos que en 3 muestras aleatorias o que se va haciendo cotidiano que esta presión arterial sigue elevada y a pesar de que hayamos quitado otras enfermedades que la pudieran causar, persiste, entonces sí, ya diremos que tiene hipertensión arterial primaria. Otros criterios de diagnóstico, dijimos que la hipertensión primaria pues representa la mayor cantidad de nuestros pacientes, del 80 al 95%, y que generalmente estos pacientes pues son mayores de edad, mayores de 30 años o hasta incluso mayores de 50 años en la mayor cantidad de los casos. Mientras que en el caso de la hipertensión secundaria, pues es el menor de los casos. Vamos de 5 a 20% de todos los casos totales que tienen hipertensión serán atribuidos a hipertensión secundaria. Y otra característica más que nos orienta aquí es que el paciente generalmente tiene menos de 30 años, pero que no nos casáramos con estos criterios porque a veces suelen haber pacientes anómalos que pueden entrar en uno o en otra situación. Bueno, después les compartí estos dos criterios, estos dos criterios para que nosotros podamos clasificar los tipos de presión. Acá tenemos, ¿cómo se llama esto? Tenemos pues las dos principales que se pelean por saber quién es la que da más el veredicto de la presión arterial. Primero tenemos a la AHA, que es la American Heart Association. Aquí vamos a poner American Heart Association. Que se une junto con sus amigos, vamos a imaginar así como si fuera la Liga de la Justicia. Aquí tenemos la AHA, que está asociada con la ACC, que sería la American College of Cardiology. Aquí lo vamos a poner, American College of Cardiology. Y que para ellos nos comentan, bueno, este guioncito se ha subido, pero a ver si lo podemos bajar. Bueno, pero ustedes saben que este guioncito no es que esté, oh, joder, no puedo. Bueno, ese guioncito no es que esté eliminando esas, ¿no? Pero ya saben qué significa AHA y qué significa ACC. Bueno, de acuerdo a estos gringos, los niveles de presión arterial normal se establecen como que estarían por debajo de 120 de sistólica y 80 de diastólica. Y que le vamos a llamar presión arterial elevada cuando encontremos cifras que están por arriba de este rango, pero por debajo de 130 y por debajo de 80. Y ya después, de acuerdo a estas asociaciones y este colegio,
Mencionamos que la hipertensión grado 1 es aquella que está elevada, pero está por debajo de 140 y por debajo de 90 diastólica. Grado 2, por arriba de 140 y la sistólica y 90, por arriba de 90 la diastólica, ¿no? Pero aquí tenemos a la otra parte que serían como la otra liga de la justicia europea. Aquí tenemos a la ESC y a la ESH, que si nosotros ponemos aquí qué significan estas abreviaturas, sería la European, bueno, esto se deberían de utilizar en su lenguaje europeo, pero bueno, lo hacen en inglés. Society of Cardiology, Society of Cardiology. Y tenemos a la ESH, que es la European Society of Hypertension. European Society of Hypertension. Ahí está. Estos dos que nos mencionan, esta es toda la sociedad europea que vemos, pues que utiliza otros criterios diferentes a los que utilizan los gringos o los norteamericanos. Y para los europeos, pues una presión arterial óptima es aquella que está por debajo de 120 sistólica y por debajo de 80 la diastólica. Pero todavía se considera normal cuando la presión arterial está un poquito por arriba de esto, pero por debajo de 130 y por debajo 130 la sistólica y por debajo de 85 la diastólica. Y que se considera y se le da este nombre de presión con nivel alto cuando está por arriba de estas cifras, pero por debajo de 140 y por debajo de 95 la diastólica. Y ellos clasifican a la hipertensión arterial en 3 grados. En el grado 1 es una presión arterial que está elevada, pero que está por debajo de 160 sistólica y 100 la diastólica. Grado 2 está elevada, pero está por abajo de 180 la sistólica y por debajo de 110 la diastólica. Y grado 3 es cuando supera estas cifras y ya la encontramos por arriba de 180 la sistólica, pero la diastólica pues no sobrepasa los 90, ¿no? Entonces aquí establecen 3 grados. Bueno, estas dos sociedades se han estado compitiendo por ver quién tiene la mejor guía de tratamiento, que es algo que vamos a mencionar en este momento. Bueno, entonces aquí está, dejamos ahí estos cuadritos para saber, dijimos que dependiendo del sitio en el que estuviéramos ejerciendo nuestra labor como médicos, hay algunos hospitales que van más con la ESC, ESH y hay otros hospitales que van con la AH, con la AJA. Por ejemplo, en el Hospital Español, pues se maneja más la de la European Society of Cardiology en conjunto con la European Society of Hypertension. Y en otros hospitales, que sería como por ejemplo el Ángeles, utilizan más la de la AJA, que es la American Heart Association, con la de la American College of Cardiology. Bueno, de forma general nosotros establecimos este rango, ¿no? Entre ambos hay cosas que se complementan y dijimos que uno de ellos es que para ambos esto es normal, pero está elevado. 130 la sistólica y 85 la diastólica. Mencionamos nosotros que esto se puede encontrar de forma general porque nuestro mecanismo cuando nuestro mecanismo homeostático está íntegro, pero está pasando alguna situación. Y mencionamos situaciones fisiológicas en las que normalmente nuestra presión arterial puede elevarse hasta esos rangos y eso no significa que seamos hipertensos, sino que nuestro mecanismo homeostático está regulando la presión para que se mantenga la vida y pues se cubran las necesidades que hay. Necesidades que son necesarias, por ejemplo, aquí pusimos durante el ejercicio o durante ciertas emociones que tenemos, y aquí mencionamos el síndrome de bata blanca, que hay algunas cosas que nos producen temor y entonces se desencadena esta respuesta simpática y como parte de esta respuesta simpática pues tenemos una hipertensión arterial pero momentánea y fisiológica. O también por el uso de algunos fármacos, ¿no? De repente se van al antro o se van de after
y empiezan a tomar algunos dulcecitos con sus bebidas y bueno, pues eso les puede subir la presión arterial, ¿no? Igual acá dentro de los fármacos mencionamos antigripales, pueden llegar a subirnos la presión arterial, no es que estemos jugando a los dulces, pero algunos antigripales utilizan unos vasoconstrictores para quitarnos el problema de que no nos esté escurriendo la nariz o no se nos tape la nariz y podamos hablar con tranquilidad y respirar bien. Y bueno, este es como un efecto secundario. Ahí principalmente los antigripales y los AINES. Mencionamos que todos los AINES tienen ese efecto vasoconstrictor. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos un paciente que es hipertenso y tiene además dolor. Primero hay que conocer bien el caso para que dependiendo del contexto podamos usar una u otra opción. Bien, en el caso de las manifestaciones de hipertensión aguda, mencionamos que le vamos a llamar crisis hipertensiva de forma general a todas las hipertensiones agudas. Es aguda porque ocurre en un tiempo relativamente corto, es una pesquisa en la cual nuestro paciente pues tiene unas cifras por arriba de 180 la sistólica y por arriba de 110 o similar la diastólica. De estas las subclasificamos en las crisis hipertensivas de tipo urgencia y de tipo emergencia. En las de tipo urgencia se caracteriza, bueno, en ambas podemos ver que se parecen porque presentan relación con síntomas, con un tratamiento y con un daño a órgano blanco. ¿Y en qué son diferentes en las características que manifiestan? En el caso de los síntomas, para la de tipo urgencia, vemos que es asintomática. Nuestro paciente está bien y cuando lo revisamos, confirmamos que no hay daño a órgano blanco y todo aparentemente parece que está bien, ¿no? Ese paciente dijimos que le vamos a dar tratamiento por vía oral y que nuestro objetivo va a ser regularle la presión arterial más o menos de 1 a 2 días, porque no necesitamos actuar rápido, podemos hacerlo lentamente. Y que pues como no hay sintomatología, eso quiere decir que nos aseguramos que no existe un daño a órgano blanco. Por el contrario, en el caso de la crisis hipertensiva de tipo emergencia, allí sí tenemos sintomatología y la sintomatología va a depender de cuál sea el órgano blanco que esté dañado. Puede ser que yo tenga un síntoma o puede ser que tenga un conjunto de síntomas que están relacionados con estos órganos que ya vuelvo a mencionar, que son donde se manifiesta el daño a órgano blanco: el encéfalo, los vasos, el corazón, el riñón y la retina de los ojos. En estos pacientes es necesario e imperioso que nosotros controlemos la presión arterial porque si no se pueden complicar. Entonces, en ellos vamos a tratar de disminuir en un 25% la presión arterial y esto tiene que ser en un tiempo mayor a no más de 2 horas, ¿no? Entre 1 o 2 horas debemos de disminuir al menos un 25% la presión arterial para evitar, por ejemplo, hemorragias en el encéfalo, eventos vasculares cerebrales, hemorragias en los vasos sanguíneos, que es lo que llamaríamos la disección, en el caso del corazón, infartos, en el caso del riñón, que se rompa la barrera de filtración o que se muera, hayan infartos también en el mismo riñón, y en el caso de la retina, pues evitar que hayan infartos y que pues se quede sin retina. Recordemos que la retina tiene fotorreceptores que permiten a nuestro paciente pues que tenga agudeza visual. Si se queda sin esos receptores, pues prácticamente se está acercando a la ceguera, ¿no? Que serían las complicaciones mayores. Entonces, si nosotros disminuimos la presión arterial al menos el 25% en estas 2 primeras horas, con eso ya la hicimos. Y por lo tanto, en el caso de la emergencia hipertensiva, aquí sí hay un daño a órgano blanco y es por esa razón por la que debemos nosotros actuar ya, rápido, ¿no? Mencionamos también que generalmente los pacientes que tienen emergencia hipertensiva son hipertensos primarios que no se conocían como hipertensos porque jamás se les había tomado la presión arterial o jamás se habían cuidado o de repente así como que se complicó la cosa y hasta que se complicó la atendieron. O 2, son pacientes que ya se conocen hipertensos y que por alguna situación el tratamiento que están teniendo no tiene un buen apego o el tratamiento no está bien prescrito o no sé, hay algún problema, pero si nosotros los tratamos, pues no pasa nada. Ahora, algo también puntual que voy a recordar. Dijimos que en tanto la urgencia hipertensiva como la emergencia hipertensiva se tienen que tratar.
aunque el paciente se sienta bien en la urgencia hipertensiva, también corre riesgo de complicaciones y de muerte. Claro, no va a pasar rápido, pero sí va a pasar después. Entonces, a los dos los debo de tratar, no los debo de dejar ir, y esto es lo que le voy a explicar a los dos pacientes, ¿no? Porque generalmente el paciente que tiene una urgencia hipertensiva suele ser el paciente que te dice, pues yo me siento bien, yo no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, no me lo voy a tomar. Bueno, ya tú le comentas, sí, ahorita no sientes el daño, pero el daño está allí, a pesar de que no lo veas puntualmente o no lo tengas cerca. Y si permitimos que esto continúe, al rato vas a volver, pero ya con un daño real. Y es lo que queremos evitar, esos daños reales, ¿no? Que no estén. Por todas esas cosas que mencionamos allá atrás en el contexto epidemiológico. Bueno, volviendo a esto, dijimos que de estas dos familias, la de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de los diuréticos, que estaba prohibido usarlos en embarazadas. Uno, por los efectos teratogénicos. Dos, por los efectos que puede tener directamente sobre el feto. Los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona también pueden tener efectos sobre el mecanismo homeostático del bebé. Y entonces podríamos dañar ese mecanismo homeostático, y en el caso de los diuréticos también podemos deshidratar al bebé. Entonces, por esta razón, estos están prohibidos en embarazadas. No los debemos usar en embarazadas. Luego mencionamos otras subfamilias, serían los calcioantagonistas. De los calcioantagonistas la dividimos en dos, en los dihidropirimidínicos, que son todos aquellos que acaban en pino, como el amlodipino y el nifedipino, y los no dihidropirimidínicos, que serían como el verapamilo y el diazem. Estos tienen un nombre más raro, ya no se parecen a los otros. Estos también los utilizamos de forma urgente para bajar la presión arterial cuando tenemos una crisis hipertensiva de tipo emergencia. Luego mencionamos a la familia de los beta bloqueadores y les puse aquí esta mnemotecnia, que todos son LOL, para que se acordaran. Dentro de los beta bloqueadores, pues tenemos beta bloqueadores simples, como el atenolol, y otros que son combinados, como el abetalol y el carvedilol. También mencionamos que estos tienen la terminación LOL porque son alcoholes. Y finalmente de esos otros, aquí mencionamos uno que tiene acción central, que es la alfa-metildopa, que lo utilizamos mucho en las embarazadas, y otros que son vasodilatadores, como la hidralacina y el nitroprusiato. Estos últimos dos, pues no siempre hay en todos los hospitales y no siempre hay, ¿no? Son muy caros y para tenerlos es todo un revuelo administrativo para solicitarlos y demás cosas, ¿no? Entonces, es poco probable que vayan a ver, pero pues sirve por si les preguntan ya saber si es que está la opción en el sitio en el que estén ustedes. Bien, luego mencionamos que dependiendo del contexto de nuestro hipertenso, pues íbamos a escoger uno o dos antihipertensivos. Ahorita vamos a ver cómo es que yo llego a este fundamento que les di la vez pasada. Les di una guía más o menos y les dije que la hipertensión arterial de forma general no está sola, siempre llega acompañada de algo más, ¿no? Siempre llega acompañada de diabetes, o llega acompañada porque el paciente ya tuvo un infarto agudo al miocardio, o llega porque el paciente también tiene una insuficiencia cardíaca crónica, o además de la hipertensión, nuestra paciente está embarazada, o miles de cosas, ¿no? Entonces aquí establecimos dentro de las cosas generales cómo proceder o cómo va la guía rápida de tratamiento. Y mencionamos que en pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus vamos a empezar con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y con antagonistas de los receptores de angiotensina 2, es decir, con los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahorita les voy a dar las pautas de cómo vamos a empezar el tratamiento y cómo lo vamos a continuar. En el caso de los que tienen hipertensión y tuvieron antecedente de infarto agudo al miocardio, pues acá pusimos, ¿no? Que es casi lo mismo, pero aquí les agregamos beta bloqueadores. Y en el caso de las embarazadas, lo pusimos porque se utiliza mucho, que es la alfa-metildopa, el abetalol,
la hidralazina y un calcio antagonista, ¿no? Generalmente cuando nuestras pacientes presentan preeclampsia o eclampsia ya plenamente, pues damos eso. Y en el caso de urgencias dijimos que cuando tengamos un paciente que tiene ahí una crisis hipertensiva de tipo emergencia, pues nos vamos a ir rápido por los diuréticos y por los vasodilatadores, ¿no? Dentro de los vasodilatadores tenemos a los calcio antagonistas y tenemos otros vasodilatadores más raros que puede ser que haya o no haya en nuestro sitio de salud, que son estos que mencionamos aquí, la hidralazina y el nitroprusiato. Y ya. Dentro mencionamos de forma general los efectos adversos de todas las familias. Se parecen en que los efectos adversos pues es que nos puedan producir hipotensión y disminución de la frecuencia cardíaca. Mencionamos en cuanto a la farmacocinética que cuando nosotros tengamos una hipertensión crónica pues procedemos de vía oral, de manera oral. Cuando tengamos una hipertensión aguda, pues vamos a proceder de manera endovenosa. Y que eso pues prácticamente ya le llamamos crisis hipertensiva y dependiendo si hay o no hay daño a órgano blanco, pues le damos el nombre emergencia o urgencia. Y la que nos interesa más aquí por el riesgo que tiene de muerte es la de tipo emergencia. Que la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado, que la eliminación de la mayoría de los medicamentos es por vía renal, pero que algunos medicamentos se eliminaban a través de las heces, ¿no? Dijimos que se metabolizan en el hígado y también pasan a formar parte de los jugos biliares y luego se mezclan con las heces y pues ya, así se eliminan. Pero es casi un pequeño porcentaje. Dentro de las interacciones, las principales interacciones que tienen estos fármacos pues es con los analgésicos no esteroideos, porque los analgésicos no esteroideos producen vasoconstricción. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una crisis hipertensiva o una hipertensión arterial descontrolada y además está con el uso de AINES de manera crónica, pues los AINES producen vasoconstricción y tengo que ver allí qué voy a hacer, ¿no? Porque son antagonistas estos dos tratamientos, por decirlo así de alguna manera. Algunos antiácidos mencionamos que producen vasoconstricción, entonces tendría que revisar en la literatura cuando el paciente me reporte que está tomando algún tipo de antiácidos, los antigripales por esta sustancia que les mencioné, la pseudoefedrina o algún vasoconstrictor que generalmente tienen los antigripales para evitar que les esté escurriendo a los pacientes su nariz, que se les tape la nariz y que no puedan respirar. Y en el caso del uso de corticoides, también dijimos que tiene un efecto antagonista para los antihipertensivos, porque los corticoides favorecen la retención de líquido, y si yo tengo más líquido, incremento el volumen, y si incremento el volumen, pues sube la presión arterial. Y nos quedamos aquí en el mecanismo de acción. Uy. Creo que con esto resumimos rápido lo que vimos la vez pasada para todos aquellos que no lo habían visto. ¿Hasta acá va claro? Sí. Ok. Y ya les pusimos nombre a estos para qué era lo que nos faltaba, ¿no? ¿A qué le llamamos AJA y a qué le llamamos ESC? ¿No? Ya pusimos las clasificaciones. Bien, estamos aquí en el mecanismo. Les había comentado aquí en el mecanismo que la presión arterial, vamos a señalarlo aquí, es igual o es el producto del gasto cardíaco por las resistencias periféricas y que a su vez esto lo podíamos desglosar de la siguiente manera. El gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico de eyección, que la otra vez estuvimos hablando sobre nuestras fases del ciclo cardíaco y dijimos que este es igual generalmente a 70 mililitros por la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué tan rápido está trabajando mi corazón? Yo voy a multiplicar, por ejemplo, aquí mis 70 mililitros, si mi corazón está latiendo a 60 latidos por minuto, pues lo voy a multiplicar y esto me va a dar que el corazón está manejando cerca de 4 litros y 200 mililitros en un minuto de sangre, que es lo que está impulsando este corazón, ¿no? Si yo incremento la frecuencia cardíaca, aquí lo subimos a 90 latidos por minuto, pues vemos cómo drásticamente este corazón maneja más sangre, hasta llegar a manejar, de acuerdo a este cálculo, 6 litros con 300 mililitros, que es bastante, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo afectar el gasto cardíaco.
La otra manera en la que yo puedo afectar el gasto cardíaco es en la cantidad de sangre que va a expulsar este corazón durante su periodo de eyección. ¿De qué va a depender? Pues de la precarga y de la poscarga y del inotropismo. En el caso de la precarga es cuánta sangre le está llegando a ese corazón para poderla expulsar. En el caso de la poscarga es que esa sangre que aviente vaya con la fuerza necesaria para vencer las resistencias periféricas. Si yo tengo unos vasos que están muy rígidos, el corazón pues va a tener que hacer un esfuerzo mayor para vencer esa resistencia, que generalmente dijimos que en el periodo de eyección la fuerza que vence esa poscarga es mayor a ¿cuánto? ¿Alguien recuerda? Más o menos los vasos sanguíneos, ¿cuánta presión tienen dentro de ellos? Que tiene que superar el corazón para que se abran las válvulas aórtica y pulmonar. 120. 120. Ahí está, 120. Entonces, bueno, generalmente, aquí voy a hacer esto. Los vasos sanguíneos tienen, en el caso de las arterias se abrevia con la letra AA, así. Las arterias tienen una presión de 80 milímetros de mercurio. Entonces, cuando el corazón tiene 80 milímetros de mercurio de presión, está en una fase de contracción isovolumétrica, que fue lo que pusimos por acá. Una contracción isovolumétrica, ¿no? ¿Qué es lo que permanece constante? El volumen. ¿Por qué permanece constante? Porque el corazón está, si bien se está contrayendo, no está superando esos 80 milímetros de mercurio. En el momento en el que supera esa presión de los vasos sanguíneos, de las arterias, de amortiguación, en el momento en el que supera esa presión de 80 milímetros de mercurio, que es cuando el corazón llega a 120, vamos a ponerlo acá, 120 milímetros de mercurio, es entonces cuando la sangre pasa a esas arterias, a ese sistema de vasos de amortiguación. Si yo no supero esos 80, bueno, pues difícilmente se van a abrir las válvulas aórtica y pulmonar y difícilmente va a pasar la sangre. Entonces, y que incluso dijimos que cuando nosotros tomamos la presión arterial, la primera la da el corazón y la segunda las resistencias periféricas. Entonces tiene que superar los 80 milímetros de mercurio, subiendo la presión hasta 120 para que esa sangre pueda fluir tranquilamente. En el caso del inotropismo, mencionamos que pues, es la fuerza de contracción que tiene nuestro corazón. Aquí el inotropismo estaría representado por 120 milímetros de mercurio. Y en el caso del mecanismo de precarga, lo vemos cuando el corazón tiene en el periodo de llenado pasivo, que es cuando se llena no solamente la aurícula, sino que también se llena el ventrículo y ese volumen que tiene residual, ahí lo vimos, dijimos que se queda con un volumen residual que le llamamos volumen telesistólico, que es más o menos de 40 a 50 mililitros, llega a llenarse hasta 100 mililitros para tener el 80% de la sangre que está manejando el corazón y las aurículas se quedan con el 20%. Volvemos a comenzar nuestro ciclo cardíaco. Entonces, si las aurículas no llevan esa cantidad de sangre necesaria para completar lo que ha sacado el ventrículo, pues no va a llegar a generarme estos 70 mililitros, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿todo va claro? O ya se me durmieron. Más o menos, profe. Ok, vamos a... ¿Dónde más o menos, Gibran? ¿Dónde te nos quedaste? Bueno, es que había dicho espérame tantito, de lo de la precarga, ¿no? De cuánta sangre es la que tenía, el inotropismo es la fuerza de contracción y la Ajá. poscarga es cuánta sangre sale, ¿no? La poscarga es la presión que te está ejerciendo los vasos sanguíneos, ajá, y cuánta sangre sale. Habíamos mencionado aquí de ejemplo que es como el metro. Si yo tengo un vagón que ya tiene gente, vamos a imaginar que abre sus puertas el vagón en la estación de Chabacano y quiero meter más gente, ¿me va a costar o no me va a costar un esfuerzo mayor meter más gente a un vagón que ya está atascado? Sí.
Sí, entonces eso representa nuestra poscarga, ¿vale? Y la precarga, dijimos la vez pasada que era como si nosotros dijéramos que cada persona fuera a cierto volumen. Entonces, si yo le quito volumen o le pongo volumen, pues depende de cuánta gente esté manejando, ¿no? Eso representa la precarga. Bueno, pero ya hasta acá ya quedó claro lo de precarga, poscarga y el inotropismo cardíaco. Sí, profe. Ok, entonces nos quedamos acá. Mencionamos la regulación de nuestra presión arterial, lo voy a volver a poner acá. Hay centros integradores que se encargan de la regulación de la presión arterial. Quizá la vez pasada no los mencioné a profundidad, pero ahorita los vamos a mencionar más claramente. Espérenme, dejen que... Ok. A ver, ¿dónde está? Hola, oh, no, no está aquí. ¿Dónde me puse? Bueno, no me acuerdo dónde lo tengo, pero nosotros tenemos unos receptores. La vez en que vimos los vasos sanguíneos, comentamos que los vasos sanguíneos, voy a poner aquí el callado aórtico y voy a poner un lugar que se llama, bueno, está el callado aórtico, ahí está el callado de la aorta. Y habíamos dicho que tenemos en los vasos sanguíneos unos receptores que se encargan de saber cómo está la presión dentro de estos vasos sanguíneos. Entonces en este momento vamos a mencionar todo el mecanismo homeostático. Ahí está, ¿no? Entonces estas flechitas están representando la presión que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Y acá tenemos unos receptores que dijimos que se encargan de saber con cuánta presión se les está presionando a esas arterias, que serían nuestros varoreceptores. También tenemos otro tipo de receptores que dijimos que son los quimiorreceptores, que se van a encargar de estar sensando algunas sustancias que están disueltas en esa sangre. Pero ahorita me interesan los varoreceptores. Entonces, si nosotros recordamos nuestro mecanismo homeostático, aquí empezamos primero con el estímulo. Voy a poner el estímulo número 1, que sería la presión arterial. Presión arterial. Número 2, aquí tendríamos a nuestro receptor, que es el que capta al estímulo y transforma la información en un lenguaje que hable el resto de células, en este caso en un potencial de acción que nos forma parte del lenguaje del sistema nervioso. Entonces, los varoreceptores llevan su información a través de una vía aferente
Vamos a poner en color anaranjadito. Aquí está, una vía aferente, que sería el número 3. La vía aferente. Que en este caso, nuestra vía aferente sería nuestro sistema o nuestra sensibilidad parasimpática o funcional. Bien, ya está. Entonces, ¿qué es esto de sensibilidad parasimpática funcional? Pues son las vías del parasimpático a través de las cuales algunas fibras sensitivas van a viajar y van a llevar esta información de lo que está ocurriendo o lo que están recibiendo los vasoreceptores en cuanto a la presión arterial que hay en ciertos vasos sanguíneos. Esta vía aferente lleva su información hasta un centro integrador. Este centro integrador, aquí le vamos a poner número 4, tendríamos a nuestro centro integrador. Lo tenemos a nivel de nuestro tallo cerebral. Va a registrar esta información junto con otro tipo de información que le está llegando desde otro lado. Por ejemplo, información del riñón, de cuánto sodio está sensando el riñón que está pasando a través de su mecanismo, o cuánta sangre le está llegando al riñón. Va a sensar desde otros lugares cómo está la concentración de determinadas sustancias, y juntando toda esa información, en el caso del tallo cerebral, tenemos, si es que decide o es necesario ejercer una respuesta, una vía eferente. Acá le vamos a poner número 5, nuestra vía eferente. La vía eferente estaría representada por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Y este sistema simpático y parasimpático van a llegar hasta unos efectores. Vamos a ponerle aquí número 6, que serían nuestros efectores, que se van a encargar de modular la presión arterial. Dentro de nuestros efectores tenemos a los vasos sanguíneos y tenemos al corazón. Y finalmente, pues estos van a emitir una respuesta, que sería número 7, respuesta. Esta respuesta puede ser incrementar la presión arterial, más presión arterial, o disminuir la presión arterial. Y esta respuesta va a modular finalmente a nuestra presión arterial, incrementándola o disminuyéndola, y ya. Así es como normalmente trabaja el mecanismo homeostático. La vez pasada les mencioné que dentro de los receptores que tenemos, si por ejemplo aquí baja la presión arterial por alguna situación, hay una hemorragia y tenemos menos volemia, menos sangre, los vasoreceptores que pusimos ahí con el número 2 se dan cuenta de esto y envían el mensaje por la vía aferente a través de la sensibilidad simpático-funcional, parasimpático-funcional hasta el tallo cerebral. Y entonces el tallo cerebral dice, oh rayos, me estoy quedando sin perfusión porque no hay una buena presión arterial. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a incrementar. Envía el mensaje por medio del sistema simpático. Si estimulamos al sistema simpático, el sistema simpático va a actuar sobre los receptores beta, acá los pusimos la vez pasada, los beta 1 y los alfa 1, beta 1 y los alfa 1, los beta 1 los tenemos en el corazón. Y dentro de los efectos del simpático dijimos que en el caso del corazón incrementa la frecuencia cardíaca y también incrementa la fuerza de contracción, y de esa manera yo aumento el gasto cardíaco. Y también va a incrementar el tono de los vasos sanguíneos por medio de la estimulación de los receptores alfa 1. Entonces los vasos sanguíneos se vasocontraen y de esa manera se sube la presión arterial. Entonces, cuando tengo un incremento de la presión arterial, esto es gracias a la estimulación simpática. Si por el contrario yo tengo mucha presión dentro de estos vasos sanguíneos,
la van a percibir los receptores, van a enviar esta información a través de la sensibilidad parasimpático funcional hasta el tallo cerebral va a decir, oh no, rayos, tengo mucha presión, hay mucha sangre o hay mucho volumen, no sé, algo está pasando, tengo que bajar esa presión arterial. Entonces estimula vía el parasimpático, y el parasimpático va a actuar sobre los efectores, sobre otro tipo de receptores, y el efecto del parasimpático, aquí le vamos a poner parasimpático, de forma general es que produce vasodilatación, disminuyendo las resistencias periféricas, le dice al corazón, late más lento y late con menos fuerza. Y entonces de esa manera disminuimos el gasto cardíaco y la presión arterial baja. Normalmente este es el mecanismo homeostático. Así funciona y así está bien. Pero ¿qué va a pasar en nuestra presión, en nuestros pacientes hipertensos? Que el problema puede ser que esté aquí en los vasoreceptores, o el problema esté aquí en la vía aferente. Entonces, de cierta manera, el centro integrador es engañado y el centro integrador piensa que está bajando la perfusión y que la presión arterial está cayendo. Entonces, no es que esté cayendo realmente, sino que ya está recibiendo información de dudosa procedencia o información incorrecta. Entonces el tallo cerebral dice, oh no, tengo muy baja la presión y está muy baja la perfusión de los tejidos, entonces tengo que estimular el simpático para subir más la presión arterial, y esto es un mecanismo vicioso, que fue lo que pusimos la vez pasada acá. Pero creo que así ya quedó más claro, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá sobre el mecanismo que es el que nos va a fallar en la hipertensión arterial primaria? No, que tengo una. Okay. Luego de aquí nos vamos a el sistema nervioso, aquí lo habíamos puesto. Voy a poner otra cosa más. ¿De qué otra manera? Me voy a basar ahorita aquí en cómo sube la presión arterial, ¿no? Entonces, la voy a dibujar acá para que no nos quede tan raro. Volvemos a dibujar nuestro corazoncito. Acá está nuestro corazoncito. Luego acá dijimos a nuestras venas que llevan sangre hacia el corazón, y tenemos del otro lado a nuestras arterias que llevan sangre desde el corazón. Hace rato mencioné que aquí le voy a poner el tallo cerebral. Tallo cerebral. Por vía del sistema simpático, estimulaba el corazón y estimulaba a los vasos sanguíneos. Entonces aquí le vamos a poner por vía del simpático. Cuando está estimulado el simpático, actúa sobre los receptores beta 1 del corazón, los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos. Algunas venas tienen receptores alfa 1 y algunas venas pueden tener cierta vasoconstricción, no todas, pero algunas sí. Bien. Otra manera en la que el tallo cerebral puede subir la presión arterial vía el simpático es estimulando a la médula suprarrenal. Vamos a poner aquí una glándula suprarrenal, más o menos son así como una especie de triangulitos, y aquí en el centro tendría a la médula. Entonces aquí le ponemos la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, lo más probable es que vaya a liberar un tipo de hormonas adrenérgicas que también vayan a estimular a estos receptores, tanto a los receptores beta 1 como a los receptores alfa 1, produciendo en el caso del corazón que lata más rápido y lata con más fuerza, y en el caso de los vasos sanguíneos que se contraigan. Entonces ahí tenemos otro efecto nervioso, el de la médula suprarrenal. Liberando dentro de sus hormonas a la adrenalina. Adrenalina, noradrenalina también, podemos ponerla allí. Adrenalina y noradrenalina.
Bien, ¿listos? Paso 2. Voy al paso 2. Ok. Luego, cuando nosotros vemos a nuestra nefrona, les voy a mostrar una nefrona para que me vayan cantando. Bien, ¿qué vemos aquí? Nosotros habíamos comentado en la clase que nuestra nefrona es esto que les estoy mostrando. La nefrona, vamos a marcarlo. La nefrona está constituida de las siguientes partes. Esta primera parte que yo estoy señalando acá se llama corpúsculo. Mientras que toda esta parte que es como un sistema de tubos se llama el sistema tubular. Entonces este es el sistema tubular y este de acá es el corpúsculo. Bien, dijimos que el riñón tiene diferentes funciones. ¿Cómo es que las realiza? Bueno, una de esas funciones la va a realizar por medio de algunos mecanismos que se realizan en la nefrona. Entonces, la sangre ingresa por acá, donde yo estoy marcando en rojo, a través de una arteriola aferente. Se llama así porque esta arteriola va a ingresar en el corpúsculo. Entra, lleva su sangre, se divide en diversos capilares. Estos capilares es filtrada la sangre que hay en esos capilares, y como es filtrada, hay algunos componentes que van a pasar y otros componentes que no van a pasar. Entonces, podría yo dibujar, por ejemplo, aquí mi barrera de filtración, lo vamos a dibujar como una especie de malla, y vamos a decir qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa a través de esta malla. Las células no pasan, porque la malla es tan fina que no la pueden atravesar, por lo tanto siguen fluyendo en la sangre. ¿Qué otra cosa no pasa a esta barrera de filtración? Las proteínas. Las proteínas que tienen una carga negativa, la barrera también tiene una carga negativa, las proteínas son muy grandes y no pasan por estos poros y entonces rebotan. Entonces, en la orina no tenemos ni células de la sangre ni proteínas. Si yo las veo en la orina, eso quiere decir que la barrera de filtración ya se dañó y que ya no está filtrando, ya está dejando pasar todo lo que hay en la sangre. ¿Qué sí pasa? Va a pasar el agua y va a pasar las sustancias que están disueltas en esta agua. Aquí le vamos a poner sustancias. ¿Cómo qué sustancias? Pues podría ser, por ejemplo, sodio, potasio, aminoácidos, glucosa, diferentes sustancias. Pasan a través, todas las sustancias pequeñitas pasan junto con esa agua y nos van a constituir algo que se llama el ultrafiltrado glomerular. Entonces, de esta manera vamos a simbolizar aquí que se forma el ultrafiltrado en esta cápsula. Y este ultrafiltrado va a ir fluyendo a través de este sistema tubular, y en ese sistema tubular en algunas regiones se le van a quitar cosas y en otras regiones se le van a poner cosas. Y al final, después de quitarle y ponerle cosas, nos va a dar como resultado lo que llamamos orina. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, doctor, ninguna. Muy bien. Ahora, miren esto. En esta nefrona, voy a quitar esto de aquí. No sé, ¿ya le tomaron captura de pantalla? Ya, doctor. Le vamos a dar nombre a cada una de estas partes del sistema tubular. El sistema tubular se subdivide en túbulo contorneado proximal, que es este que nos pusieron acá, que yo estoy señalando en verde, que es la primera parte que se retuerce de la nefrona.
bueno, y hasta sería incluso esta parte alargadita, gruesa. Esto es el túbulo contorneado proximal, todo esto que yo puse ahí en verde. Tenemos algo que llamamos el túbulo contorneado distal, que sería esta otra parte que se retuerce y que está gruesa. Aquí está, túbulo contorneado distal. Tenemos una asa, que sería esto que estoy señalando acá en azul. El asa, ya llevamos 3 componentes: el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, el asa de la nefrona o asa de Henle, antes llamada, y la última porción, que es esto que estoy señalando en amarillo, que sería el túbulo colector. Entonces, nuestro sistema tubular se divide más o menos en 4 regiones diferentes: túbulo contorneado proximal, asa, túbulo contorneado distal y conducto colector. En este caso está representado de forma esquemática, porque normalmente cuando nosotros vemos las nefronas se retuercen entre ellas mismas, y por aquí, a nivel de las arteriolas aferente y eferente, que es la que sale, tenemos al túbulo contorneado distal. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué están allí esos 3 pegados? Ah, pues porque de esa manera la nefrona allí tiene unos receptores que van sensando la sangre que va ingresando, la sangre que va saliendo y la orina que se está produciendo. Y con esa información de esos 3 lugares, de la sangre que está ingresando, la sangre que está saliendo del corpúsculo y la orina que se está produciendo, puede saber la nefrona si es que cuánto sodio se está recuperando y cuánto sodio se está perdiendo. Y también puede saber la nefrona cómo está la presión arterial, o bueno, más bien aquí la perfusión renal. Perfusión renal. O sea, cuánta sangrecita le está llegando al riñón. Si de repente le está llegando poca sangre al riñón, bueno, el riñón tiene allí algunos mecanismos homeostáticos que van a producir la vasoconstricción para que la presión no se baje y por lo tanto pueda mantener la filtración constante. Si yo llego a bajar mucho la presión arterial, pues ya no va a haber que filtrar, porque ya no hay una presión que me favorezca la filtración. Y si yo tengo mucha presión, pues voy a dañar a la barrera de filtración. Entonces, esto se autorregula en el corpúsculo renal. Pero bueno, ahora sí, ya en cuanto me digan, ya quitamos esta imagen para ver esto que les digo. Listo, doctor. ¿Listo? Bueno. Vamos a guardarla de todas formas, la ponemos acá. Y vamos a buscar una nefrona. Para que ustedes vean cómo es cómo está de retorcida. Pues aquí la estamos viendo así como les comento. Vamos a identificar lo que estoy viendo en la imagen. Estoy viendo todo el corpúsculo. Esto que yo marco de color negro sería la arteriola aferente. Esto que estoy marcando en color negro y con una flechita al contrario sería la arteriola aferente. Entonces aquí le ponemos arteriola aferente con A y la arteriola eferente con E. Y entre estos dos podemos observar, voy a marcar en amarillo, acá tenemos al túbulo contorneado distal. Y en esta imagen pueden ver ustedes cómo es que la nefrona, lo voy a señalar en color azul, se retuerce para que esto pueda suceder, ¿no? Bueno, si nosotros vemos bien esta imagen, voy a quitar los colores que puse. Vemos aquí que hay una serie de células como moraditas que estoy señalando ahora en azul. ¿Las observan? Sí, doctor. Ok. Todas esas células moraditas se llaman células mesangiales. Y luego yo tengo otras células como por acá, donde está el túbulo contorneado distal. Esto lo vamos a ver después en la clase, cuando veamos la nefrona.
hay unas células allí que se llaman las células de la mácula. Entonces tengo las células de la mácula o de la mancha y tengo las células mesangiales. Y tengo el resto de células de los vasos sanguíneos y las células del túbulo contorneado distal. Bueno, todos esos me producen un receptor que se llama el aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué se llama así? ¿Qué significa yuxta? Yuxta significa al lado de o junto. Entonces es el aparato que está junto al glomérulo. El glomérulo está representado por esta serie de capilares que vemos aquí adentro de la cápsula. Esos capilares. Entonces, este aparato yuxtaglomerular está destinado a saber cuánta presión, qué perfusión está teniendo el riñón y qué tipo de orina se está produciendo. Bien, me avisan cuando ya tenga captura de pantalla para cambiarle. Ya, doctor. Ok. Vamos a ver directo al aparato yuxtaglomerular. A ver. Aquí está representado de forma esquemática nuestro aparato yuxtaglomerular, en el cual puedo observar estos componentes que les comenté. Tenemos aquí en moradito, que lo voy a marcar en color azul, a nuestras células mesangiales. Tenemos aquí en color rojito a nuestras células de la mácula. Y tengo acá otro tipo de células que están en verdecito. Todas estas células juntas nos forman el aparato yuxtaglomerular. Por eso es que esto está representado con la letra D. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Ah, pues este que está aquí con el número 9 nos está representando a la arteriola ¿qué? Referente. Aferente. Así es, la que va con la arteriola aferente. Mientras que este número 11 que tiene esta flechita que está saliendo aquí nos está representando Con eferente. a la arteriola eferente, ¿no? Y esta letra C, ¿a quién nos está representando? ¿El glomérulo? Al glomérulo no, al túbulo ¿qué? Contorneado distal. El túbulo Contorneado distal. El glomérulo sería esta letra, y de la letra A serían, por ejemplo, este capilar que tengo acá con el número 10, este otro capilar que tengo con el número 10, este otro capilar que tengo acá con el número 10, este otro capilar que tengo acá con el número 10. De todas formas, esto lo vamos a modelar nosotros, vamos a hacer una nefrona. Y de allí le vamos a conocer toda su morfología para que no se les vaya a olvidar. Pero ahorita me interesa que sepan ustedes esto, porque este aparato yuxtaglomerular tanto es un receptor como es un efector. Entonces, este tiene también receptores beta 1. ¿Qué pasa si el sistema nervioso tiene una inervación simpática y estimula estos receptores beta 1? Ah, bueno, pues va a producir en la arteriola aferente, ¿qué creen que vaya a producir? El sistema simpático. Si estimulamos los receptores beta 1, produce vasodilatación o vasoconstricción. 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 Porque, volviendo al mecanismo fisiopatológico de la hipertensión, nuestro centro integrador es engañado. Piensa que no tiene mucha sangre y que la presión arterial ha bajado. Entonces dice, oh no puedo hacer eso con mis riñones, se me van a echar a perder. No voy a estar filtrando nada. Ah, bueno, entonces tenemos que oprimir
la arteria aferente, así como cuando nosotros estamos regando a las plantas y de repente no hay mucha presión, ¿qué hacemos con nuestro dedito? Cerramos la salida del agua para que la presión se mantenga y yo pueda regar bien las plantas. Entonces, más o menos es lo que pasa aquí. Y número 2, dijimos que este aparato yuxtaglomerular pues está viendo la cantidad que se está produciendo de orina y cuánto sodio se está tirando o se está guardando. Entonces, en este caso, vamos a poner como aparentemente el centro integrador es engañado y estimula al simpático para que haga vasoconstricción, el mismo riñón, por medio de este aparato yuxtaglomerular, va a decir, oh no, voy a producir renina, que es una enzima, para incrementar la presión arterial y que pueda, pues, incrementarla, porque está pasando aquí algo, ¿no? Bueno, ya tienen esa imagen, ¿la puedo quitar? Sí, Doc, ya, gracias. Ok. Entonces, volvemos acá a nuestro esquemita. Otra acción que tiene el sistema simpático es que va a estimular, aquí le vamos a poner a los receptores beta 1 que también se encuentran en nuestra nefrona. Y aquí dibujaríamos, por ejemplo, a la arteriola aferente, a la arteriola eferente. Dibujaríamos aquí al glomérulo, lo voy a dibujar así como una cita, nada más. Aquí está el glomérulo. Aquí está la cápsula de Baumann y ya todo el sistema tubular, ¿no? Y por acá dijimos que tendríamos a nuestro túbulo contorneado distal. Y entonces, cuando se estimula dijimos que va a producir vasoconstricción en nuestra arteriola aferente. Y el aparato yuxtaglomerular nos va a producir la renina. En el caso de la renina va a actuar sobre una sustancia que produce el hígado. Aquí voy a dibujar un hígado. El hígado produce angiotensinógeno, que es una proteína producida en el hígado. La produce y la libera en la sangre. Y cuando hay suficiente renina, la renina actúa sobre el angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1. Ahí está, angiotensina 1. La angiotensina 1 está por toda la sangre, todo el circuito sanguíneo, pero cuando la angiotensina 1 pasa por los pulmones, en los pulmones tenemos una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina o enzima convertidora de angiotensina 1. Entonces aquí tengo mis pulmoncitos, ahí están más o menos. Ahí está. Tenemos esta enzima convertidora de angiotensina o angiotensina 1, cualquiera de los dos nombres es viable, actúa sobre la angiotensina 1 y la transforma en angiotensina 2. De las tres, la que tiene el mayor efecto es la angiotensina 2. Esta es la más poderosa. Le vamos a poner aquí un musculito. Es la más poderosa, ¿no? Así tiene un brazote. La angiotensina 1 también tiene los mismos efectos que la angiotensina 2, pero no es tan poderosa. Y el angiotensinógeno intenta tener los mismos efectos que la angiotensina 2, pero se queda muy por detrás. Bueno, vamos a ver qué efectos va a tener esta angiotensina 1. Dijimos que la angiotensina 1 va a actuar sobre el inotropismo del corazón y va a actuar sobre los receptores de angiotensina 2. A ver, lo voy a poner en receptor
de angiotensina 2. Bien. ¿Qué hace el receptor de angiotensina 2 que está en el corazón? Bueno, primeramente va a incrementar la frecuencia cardíaca y va a incrementar la fuerza de contracción de forma aguda. Y de forma crónica va a hacer que ese músculo cardíaco crezca rápidamente. Por lo tanto, me va a producir, ¿qué cosa en los ventrículos? ¿Hiper qué? Hipertrofia. Hipertrofia. Porque necesitamos que ese músculo de los ventrículos esté más fuerte para bombear más rápido y con mayor fuerza. Y esa angiotensina 2 también va a tener un efecto sobre los vasos sanguíneos en los receptores, igual del mismo nombre, receptor de angiotensina 2, que aquí ya lo estoy abreviando así, RA2, y en los vasos sanguíneos también va a producir vasoconstricción de forma aguda y de forma crónica va a fortalecer el músculo de las arterias. Por lo tanto, estas arterias van a estar más rígidas o más elásticas. Rigidez. Rígidas. Entonces, incrementa la rigidez. Allí tenemos por qué el efecto constante de la angiotensina 2 produce la hipertrofia cardíaca y produce la esclerosis y la rigidez de las arterias. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿qué más va a producir esta angiotensina 2? Esta angiotensina 2 también va a actuar sobre nuestra arteriola aferente de nuestro riñón. Aquí la vamos a poner. Arteriola aferente renal. Bueno, no es renal, es de la nefrona. Vamos a ponerla acá. Nefrona. De la nefrona para incrementar la presión que está ingresando al riñón. Porque allí también tenemos receptores de angiotensina 2, ¿no? Que los abreviamos así con ese nombre RA. ¿Qué más hace la angiotensina 2? Bueno, pues la angiotensina 2 también tiene otro efecto sobre el hipotálamo. El hipotálamo tiene una prolongación que sería la neurohipófisis. Aquí le vamos a poner la neurohipófisis. Dibujamos aquí una hipófisis. Hipófisis anterior. A ver. Hipófisis posterior y adenohipófisis encima, ¿no? Porque están agarradas así. Entonces aquí le puse la neurohipófisis. La neurohipófisis también tiene receptores. Bueno, no la neurohipófisis. La neurohipófisis es como el almacén de las hormonas, pero estas hormonas se producen en el hipotálamo. Entonces el hipotálamo tiene receptores de angiotensina 2. Aquí el hipotálamo. Recibe este mensajito de la angiotensina 2 y dice, bueno, tengo que producir más hormonas, y produce una mayor cantidad de hormonas y las libera. La neurohipófisis nos va a liberar otra hormona, que es la hormona antidiurética. Aquí le ponemos hormona antidiurética. Y voy a señalar igual algo más. También la misma angiotensina tiene efectos sobre las glándulas suprarrenales. Vamos a poner aquí nuestras glándulas suprarrenales. Pero en este caso sobre la corteza suprarrenal. Voy a dibujar así como una. Ahí está. Tenemos la médula y tenemos la corteza. Entonces actúa sobre la corteza suprarrenal. Corteza suprarrenal, que también tiene receptores de angiotensina 2. Ahí está. Vamos a tomar foto para guardar. Tiene receptores de angiotensina 2 y lo que va a suceder es que en esa corteza suprarrenal se va a producir aldosterona.
Bueno, también voy a mencionar algo más. La angiotensina 2 de forma directa tiene efecto sobre la nefrona. Y estas dos, la antidiurética y la aldosterona, también van a tener efecto sobre la nefrona. Así es. Entonces, como podemos ver, la angiotensina 2 directamente tiene efecto sobre la nefrona. La aldosterona producida a consecuencia de la angiotensina 2 también tiene efecto sobre la nefrona. Y la hormona antidiurética, consecuencia de la angiotensina 2, también tiene efecto sobre la nefrona. ¿Qué van a producir en la nefrona? Bueno, la nefrona va a reabsorber, va a incrementar la reabsorción de sodio. Y si incremento la reabsorción de sodio, ¿qué le persigue al sodio? ¿Qué cosa sigue al sodio? El agua. El agua. Tengo mayor reabsorción de agua. Y si tengo más agua, ¿qué va a pasar con la volemia? Así es, sube el volumen, sube la volemia y sube la ¿qué? La presión arterial. La presión arterial, ¿sale? Solamente porque tengo más agua. Es como si yo lleno un globo de agua. Si le pongo poquita agua y lo estoy manipulando, bueno, sí tiene cierta presión dentro del globo. Si lo lleno demasiado de agua, puede incluso hasta estallar de la cantidad del volumen de agua que posee. Entonces, lo mismo pasa aquí. Estos tres, la hormona antidiurética se llama así porque evita que orines. ¿Qué hace? Guarda agua. La aldosterona, ¿qué va a hacer? Que se guarde el sodio y, por lo tanto, consecuentemente, que se guarde el agua y suba el volumen. Y la angiotensina 2 también va a ser lo mismo, la reabsorción de sodio y secundariamente la reabsorción de agua y va a incrementar el volumen. Y de esa forma incremento la precarga. Esto ya lo uniríamos acá. Tengo un mayor volumen porque se incrementa la volemia. Y prácticamente este es el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial. Ahora vamos a poner dónde actúan nuestros medicamentos. Vamos a empezar desde acá. Nosotros tenemos unos medicamentos que se dedican a tirar sodio y a tirar agua. ¿Cómo se llaman esos? Los Diuréticos. Diuréticos. Los diuréticos van a actuar aquí. Aquí tendríamos a la acción de los diuréticos. Luego, nosotros mencionamos unos con la letra A que tienen que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Esos cómo se llaman? ¿Los qué? Antagonistas del sistema renina-angiotensina. Así es, los antagonistas del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Que dónde van a actuar? Ah, pues van a actuar. Bueno, de acá les voy a mencionar que hay uno que bloquea la renina, pero este casi no se utiliza. Este se llama el alisquirén. A ver, espérenme. Ahí está, alisquirén, por si se los preguntan. No se utiliza porque tiene muchos efectos secundarios. El alisquirén, ¿qué hace? Bloquea la producción de renina. Luego tenemos otros, por ejemplo, yo les mencioné el enalapril y el captopril. ¿Esos dónde actúan? En la IECA. Así es, aquí está. Inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Aquí tendríamos al enalapril y al captopril. Y tenemos otros que dijimos que son los sultán, por ejemplo, los sartán. ¿Dónde actúan los TAN? En la angiotensina tipo 2.
en los receptores, ¿verdad? De la angiotensina tipo 2 se produce la angiotensina, pero los receptores ya no captan el mensaje. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, al losartán, que actúa quitando los receptores para que, aunque tenga angiotensina 2, nadie lo escuche. ¿Sale? Bien, vamos con otros. Mencionamos los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores van a actuar aquí, donde tengo receptores beta. Por ejemplo, ¿cuáles mencionamos? Todos los LOL, ¿cómo se llaman? ¿Un ejemplo de alguno de ellos? LOL. La beta LOL. todos los LOL, la betalol, carvedilol, nebivolol, todos los LOL. Hay un montón de LOLes. Entonces, voy a inhibir los receptores beta, que son los que va a estimular el sistema simpático. Tanto los tengo en el corazón como los tengo en la nefrona. ¿Vale? Entonces acá le voy a poner así una rayita. Ahí está. Luego mencionamos otros que son los calcio antagonistas. Por ejemplo, el nifedipino. El nifedipino va a actuar a este nivel, acá donde están los vasos sanguíneos. Entonces aquí le ponemos a los calcio antagonistas. Nifedipino, amlodipino y otros dilatadores que dijimos, por ejemplo, el verapamilo, que no es como muy usado, pero también se puede utilizar. ¿Qué otros nos faltan? A ver, A, B, C. Aquí dice. Ahora sí. A, B, C, D, E. Nos faltan los C, ¿no? Por ejemplo, los C actúan directo aquí sobre el tallo cerebral, que dijimos que eran esos otros. Por ejemplo, la alfa-metil-dopa. O la clonidina también. Se actúan a nivel central. Entonces aquí en este diagrama, que está un poco rebuscado, pero vemos de forma, cómo es el mecanismo de acción de todos estos antihipertensivos. ¿Dudas, preguntas hasta acá sobre el mecanismo de acción? No. Bueno, esto se ve muy bonito y hasta este momento podríamos decir, pues dale de todo, ¿no? Porque todo nos va a funcionar. Pero la verdad es que en la medicina basada en evidencia se han hecho diferentes estudios de estos dos que les dije acá, que se están peleando constantemente. La AJA y la ESC se pelean entre ellos dos y dicen, no, el mío es el mejor tratamiento, no, el mío es el mejor, ¿no? Y entonces desde 1970 y tantos se han ido peleando, ¿no? A ver cuál es la que da el mejor tratamiento, y una ha hecho una guía muy extensiva, la europea es extensiva, así casi una biblia, respecto a la de la AJA, que es como más corta, más resumida, pero al final ustedes se van a dar cuenta que ambas llegan al mismo punto y es como cuando yo les decía, es la misma gata pero revolcada. No hay, hay más puntos de conexión o de similitud que puntos de diferencia. Entonces, vamos a comenzar aquí de cómo vamos a iniciar el tratamiento. Ya sabemos el mecanismo de acción, dónde actúa cada uno de estos medicamentos, de acuerdo a la fisiopatología de la hipertensión arterial. Vamos a contar, pues, cómo vamos a empezar. ¿Cómo es que llegamos a esta tablita que yo les di acá, que les dije, pues, si su paciente tiene diabetes mellitus, le damos esto. Si tuvo un infarto agudo, le damos esto. Si es embarazada, le damos esto, ¿no? Porque es lo que queremos saber. En la posología, pues, generalmente vienen estas reglitas, pero no nos explican el cómo o el por qué, cómo se llegó a eso. Bueno, ¿dudas, preguntas sobre el mecanismo de acción? No. Ok, les sugiero que lo hagan más bonito que lo que se los puse aquí, que ustedes lo traten de poner con imágenes, y pues lo mejoren, porque si lo dejan así, temo que se me vayan a confundir.
Bueno, pues vamos a ver los estudios de evolución de la hipertensión arterial, cómo es que esas dos asociaciones, la AJA y la europea, se han estado peleando a lo largo del tiempo. Primeramente tenemos aquí un primer control de estudios que lo hizo el United Kingdom, que es el UKPDS. Este estudio se hizo más o menos en 1977 y abarcó hasta 1991. Bien, ¿qué fue lo que hicieron en este estudio? Bueno, pues estuvieron comparando en unos pacientes qué medicamentos eran los mejores, porque en este momento pues todos decían, pues dale de todo, ¿no? Todo funciona, parece que si le das de todo va a quedar perfecto, ¿no? Entonces se hizo este estudio para ver si verdaderamente ese dale de todo funcionaba o no. ¿Qué es lo que querían hacer en este estudio? Pues iban a estar viendo si los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina funcionaban mejor que los beta bloqueadores. Y esto se hizo en pacientes que tenían hipertensión arterial sistémica, aquí le voy a poner HAS, más diabetes mellitus. Entonces, estos pacientes, además de recibir su tratamiento antihipertensivo, estaban siendo tratados con metformina y sulfonilureas. Bueno, ¿a qué resolución llegaron ellos? Primera resolución, que ambos medicamentos eran efectivos y seguros. Aquí vamos a poner ambos son efectivos y seguros. Vieron que si ellos trataban estrictamente tanto la presión, la hipertensión arterial como la diabetes mellitus, en el caso de la hemoglobina glicosilada se disminuía hasta menos del 1% en estos pacientes. Y que cuando yo disminuía este porcentaje de la hemoglobina glicosilada, disminuían más o menos en cerca del 12 hasta el 43% los daños vasculares, tanto macro como micro. Entonces, a muchos de estos pacientes prácticamente les salvaron la vida y les mejoraron la vida. Y también vieron ellos que siempre que fuera uno estricto y mantuviera la presión arterial por debajo de 144 sistólica y 88 diastólica, pues nos quitábamos todas estas manifestaciones, estos daños a órgano blanco que mencionamos acá arriba. Nuestros pacientes, vamos a ponerlo acá, disminuían respecto al resto de la población, disminuía el porcentaje de accidentes cerebrovasculares o eventos vasculares cerebrales en un 44%. Ahí está. Disminuía ¿qué más pusimos? Lo de los vasos sanguíneos y el corazón, disminuía en un 56% la tasa de insuficiencia cardíaca crónica, disminuía la retinopatía, disminuía en un 37% las enfermedades microvasculares, y disminuía incluso en un 32% la muerte. Morían de otra cosa que no fuera hipertensión arterial o diabetes. Por lo tanto, conclusión del estudio, ambos son efectivos. Entonces, con ese primer postulado empezamos diciendo que cuando yo voy a tratar la hipertensión arterial, no tengo que darle de todo chile, mole y pozole. Porque uno de dos, primero voy a empastillar a mi paciente y hago algo que se llama polifarmacia. Número dos, es muy caro. Y número tres, con que yo le dé un medicamento, con eso es suficiente. De aquí estamos viendo que los primeros que vamos a utilizar, ¿cuáles son? ¿Estas?
los IECAS. ¿Cómo les llamamos a los IECAS? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Perfecto. Entonces, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Bien. Después pasa el tiempo. En este tiempo analizaron como más o menos, no me acuerdo del estudio, pero analizaron un montón de gente. Llegamos a otro estudio, pasa el tiempo, acá le vamos a poner. Y en este otro estudio, que más o menos se realiza en el 2002, aquí se estuvo viendo a pacientes que tenían hipertensión. Vamos a ponerlo acá, vamos a ver el perfil de nuestros pacientes. Son hipertensos, tienen hipertensión arterial primaria o secundaria. Y son mayores de 55 años. Con algún factor de riesgo cardiovascular. Entonces aquí le ponemos factor de riesgo cardiovascular. ¿No? O sea, aquí ya está elevada la presión arterial y su corazón y sus vasos sanguíneos ya iban para problemas severos. Bien, ¿con qué les estuvieron tratando aquí? Les dieron medicamentos como los IECAS, les dieron medicamentos como los calcio antagonistas y les dieron medicamentos alfa bloqueadores. Contra, aquí le vamos a poner el uso de diuréticos. ¿Qué era mejor? Si yo le daba estos medicamentos o le daba los diuréticos. Primera conclusión a la que se llegó es que no hay diferencia significativa entre las tres. Yo puedo utilizar IECAS, yo puedo utilizar calcio antagonistas y yo puedo utilizar alfa bloqueadores. Entonces aquí le ponemos que no hay diferencia significativa entre los tres. Número 2, los beta bloqueadores y los diuréticos se utilizan en el caso de cuando ya tenemos un daño a órgano blanco, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, un accidente vascular cerebral o una insuficiencia renal. Entonces aquí le ponemos que diuréticos y calcio antagonistas son buenos en crisis hipertensivas. Número 2, que nunca se utilizaran primero, no usar primero alfa bloqueantes. Y número que sigue, que podemos utilizar los IECAS y los antagonistas del receptor de angiotensina 2 en el caso de que tengan diabetes mellitus. Entonces, siguiente postulado. Los diuréticos y los calcio antagonistas los vamos a dejar solamente en casos de emergencia y de urgencia hipertensiva, nada más. Volvemos a ver que otra vez podemos utilizar los IECAS y los ARAS, que son de la misma familia, antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, dice la guía que siempre vamos a empezar a dar uno de estos dos y si no funciona, si no se le controla la presión arterial, le vamos a duplicar la dosis. Depende del cual estoy utilizando. Si se tratan de los ARAS, estos tienen su efecto más o menos pasados.
Aquí les vamos a poner. Pasadas 4 semanas. Mientras que en este caso, aquí vamos a ver un efecto más o menos en un efecto próximo, ¿no? Más o menos en un día. Ahí está. Entonces, yo voy a intentar primero con estos medicamentos. ¿Cuál va a ser la primera línea de acción? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esa va a ser mi primera línea de acción. Segunda línea de acción, voy a utilizar a los antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿En cuánto tiempo espero el efecto de que baje la presión? Por ejemplo, si estoy manejando un paciente con un IECA, ¿en cuánto tiempo le digo que lo vuelvo a ver para ver si ya está mejorando la presión? 4 semanas. ¿Seguro? La IECA. Mira, aquí está. Un día. Un día. Entonces, ¿sabe qué, señor? Lo veo mañana y vamos a ver cómo sigue esa presión. Yo noto que hay una diferencia. Está funcionando. Lo dejamos así y vemos cómo va en el transcurso de los días. Pero por el contrario, yo tengo una señora que estoy tratando con un antagonista del receptor de angiotensina 2. ¿En cuánto tiempo la cito? En un mes, así es, le digo, en un mes le voy a dar este medicamento, tarda la impregnación y en un mes vamos a ver cómo sigue su presión. Si va bajando, ya está, porque si yo la veo en 1 o 2 días, pues no se va a notar una diferencia significativa, ¿sale? Entonces allí tengo que esperar más o menos 4 semanas y ya empiezo a ver el efecto principal. De los IECAs, mencionamos que el principal que usamos en la consulta es el enalapril o el captopril. Y puede ser que encuentren otro que sería el lisinopril. Esos serían los principales. En el caso de los ARA2, pues tenemos los tanes. Aquí al losartán. Tenemos al candesartán. Todos son buenos. Candesartán. Tenemos al telmisartán. Y tenemos al ibersartán. ¿Sale? Pero el principal que usamos es este. Y acá el principal que usamos es este, el enalapril. Son los que más van a encontrar. Ya si no funciona, ¿qué vamos a hacer? Pues los vamos a conjugar. Si no sirve que yo le haya subido la dosis, entonces número 1 le doy uno de estos dos. Ya está. ¿Funciona o no funciona? No, pues sí funcionó. No funcionó, le subo la dosis. No funciona, le sumamos otro de los que tenemos acá. Bueno, de todos estos que mencionamos. ¿Con cuáles nos vamos a ir primero? Nos vamos a ir con los diuréticos. Nos iríamos con los diuréticos, ¿vale? Entonces aquí le pondríamos diuréticos o calcio antagonistas, cualquiera de los dos. Entonces, paso 1, aquí le ponemos dar un IECA o dar un ARA2. Paso 2, no se mejora la presión arterial. ¿Qué hacemos? Duplicamos la dosis. Duplicar dosis. No funcionó, sí le está disminuyendo la presión arterial, pero no hemos llegado al objetivo principal. Bueno, no te preocupes. Después de haber duplicado la dosis, le agregamos, aquí le podemos agregar un diurético o le agregamos un calcio antagonista. Claro, que generalmente los diuréticos los reservamos para cuestiones de emergencia, pero ya en la actualidad tenemos algunos medicamentos que están combinados. Por ejemplo, tengo telmisartán con hidroclorotiazida.
tengo el diurético y tengo el ARA2. Entonces, pues ya está, ¿no? O también tengo presentaciones solitas sin diurético y resulta cómodo para los pacientes. Entonces ya sabemos, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ninguna, doctor. Buenos pacientes, cuando utilizamos los IECAS tienen un efecto secundario muy común en los pacientes y es que hay una sustancia, déjenme acuerdo cómo se llama esta sustancia, se llama... ¿cómo se llama? Hay una sustancia vasodilatadora, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, y esta se acumula y es la que produce mucha tos. Ese es el efecto secundario de todos los IECAS. Estos producen a la larga, cuando se usan de forma crónica, mucha tos. Y entonces cuando tenemos pacientes que ya tienen una tos crónica por el uso de estos medicamentos, damos la siguiente opción, que serían los ARA2. Pero eso ya va a quedar dependiendo de lo que decidan ustedes. Si yo tengo enalapril y losartán y hay mucho insomo, bueno, pues prefiero darles losartán. Si por el contrario yo tengo poco losartán y muchos IECAS, pues primero saco los IECAS y aquellos pacientes que tengan problemas, les cambio el medicamento por ARA2. ¿Sale? Entonces, allí ya es como administrarse dependiendo de lo que haya y lo que no haya. Pero no me acuerdo esta sustancia, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar y después les digo cómo se llama esta sustancia. Porque ahorita se me fue y no me acuerdo. No me acuerdo. Ya se me olvidó. Pero es un vasodilatador. Bueno, pues yo creo que ya hasta acá le vamos a dejar. No sé si hay dudas, preguntas. No, doctor. Bueno, pues ya de menos, estas ya son sutilezas del tratamiento. Esto ya lo van a ver cuando estén en la parte clínica. Cómo tratar un hipertenso que tiene esto, o un hipertenso puro, o esta situación, ¿no? Lo que me interesa en este momento es que ustedes sepan bien esto que les puse aquí arribita. ¿Dónde tienen su mecanismo de acción los medicamentos? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo clasificamos a la hipertensión arterial? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, la justificación y la trascendencia de conocer esto? Y las características generales de estos medicamentos. Entonces, yo creo que con esto ya les serviría. Ya esto que les menciono acá, pues ya sería como un tópico más, más de medicina interna para, pues, explicar muchas cosas sobre el tratamiento de los hipertensos. Pero si algún día quieren, nos la pasamos hablando de hipertensos y les cuento toda la historia de los estudios que se han hecho y cómo se están peleando los norteamericanos contra los europeos, ¿no? La AJA contra la europea. Bueno, pues ya le voy a dejar aquí y nos vemos mañana. Recuerden que mañana tenemos laboratorio, allí donde está nuestra cosa anatómica, ¿vale? Sí, doctor. Bueno, pues espérenme, saco evidencia de que están aquí. Y ya está. Bueno, pues pasen bonita noche. Nos vemos mañana. Gracias, igualmente. Gracias. Chao.